¿Cómo andan? Hola Roma, La profe, hola Iñaki, hola Simón, ¿cómo están chicos? Hola, profe, buen día, ¿todo bien? Hola Merce, qué bueno, me alegro, me alegro. Mm, mm, mm. Bueno, hola Mica, bueno gente, ¿cómo el profe, buen día. buen día? Eh, Miren, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero hola Dani, vamos primero, hola Lautaro, vamos a ver algunas cuestiones más desde la cursada vamos a revisar el programa para ver cómo vamos a qué altura de la materia, bien, o sea, vamos a ver algunas indicaciones, digamos, con respecto a conceptos y les voy a dar como capítulos de referencia para trabajar esos temas. La idea más o menos acá en las clases, como es menos tiempo, la idea es que trabajemos sobre los conceptos que se supone que son más complejos, ¿no? O que requieren que tienen un conflicto mayor a nivel de comprensión. Pero después todo el resto lo tienen que ver ustedes, ¿bien? A través de las lecturas y la idea que a partir de esas dudas que tengan las podamos ver acá. Pero bueno. Digo porque en realidad todos los conceptos y los contenidos es mucho más amplio de lo que alcanzamos a hablar acá, puntualmente. No sé si se han dado cuenta. No sé si les pasa lo mismo en todas las materias. Yo calculo que sí. Lo que pasa por ahí, hay materias que tienen mayor contenido teórico que otras. ¿Les pasa lo mismo en todas? ¿Sienten lo mismo o no? No, profe, a mí particularmente me parece que esta y teoría, que son como bastante parecidas o van de la mano, tienen igual, o sea, es lógico, pero tienen muchísima carga teórica Ujú. y muchísima lectura y por ahí se hace un poco más pesada de llevar. Pesada, Psicología claro. también, pero Sí, como que va variando un poco más de, no sé, con aplicaciones prácticas o demás, claro. y esto es como mucha lectura y por ahí se hace un poco más Exacto. difícil. Bien. Sí, incluso, bueno, no me acuerdo creo que no les he dicho, pero siempre, en la presencialidad de esta materia, siempre con los profes hemos armado proyectos desde la uno ya comenzamos para llevar esa parte práctica que vos decís, Iñaki, viste, de plasmarlo en forma práctica. Pero la verdad es que, bueno, en la 2 sí hacemos proyectos, pero en esta, el año pasado no estuve en esta materia, en la uno. Está la profe que está con tenista, hola Giselle, Marcos, Roger. Ella estuvo el año pasado, ¿no? Con esta materia al principio y la verdad es que me parece que sí, que llevarlo a la práctica a la distancia sería todavía cargarlos más. Bien, entonces me parece que es como mejor para ustedes de última centrarnos en la teoría tratando de ver la parte práctica va a venir siendo más de esto, desde la búsqueda del material científico ¿no? O la utilización del material científico y la identificación de los elementos. Em, pero bueno, se supone que la 2 como es una continuidad, es más, otros profesorados de educación física tienen como metodología en la investigación, se llama la materia, y es anual y tienen todos los juntos, ¿me entienden? O sea, es lo mismo, nada más que está en toda una misma materia. Y siempre se termina con un proyecto armado, que ahí es donde se puede más o menos ver la comprensión conceptual. Pero bueno. Sí, yo sé que es mucho, incluso es muy difícil comprender las pequeñas partes, por así decirlo, como aisladas, si no se comprende si no se conoce un montón de otros elementos. Entonces queda como pobre, digamos, por eso yo creo que es la dificultad conceptual del aprendizaje conceptual, porque es como un rompecabezas que le faltan piezas. Entonces, como que podemos estimar qué imagen puede ser la que está tratando o forma parte esa pieza, ¿sí? Pero
al no poder ver todas las piezas por una cuestión de tiempo, de tiempos biológicos, de tiempos académicos, de un montón de cuestiones, de tiempo que ustedes para leer también, ¿no? Y de esa comprensión conceptual, obviamente que para esta metodología uno no van a alcanzar a comprender, van a haber un montón de agujeros, pero lleno de agujeros, les puedo asegurar. Entonces por ahí, a nivel conceptual que tengan, que les quede, pero les diría en todo caso que lo más importante es esto, que vamos a ir tocando como los conceptos que no, que hacen al momento, a los momentos de investigación y como que tengan un panorama de qué se trata el método científico, pero en líneas generales, viste, como muy de afuera. Entonces, después en todas las otras materias irán profundizando, pero el objetivo de esta materia en sí, repito, es eso, que tengan un pantallazo general, por ejemplo, ¿no? De qué es ciencia, qué es la ciencia, cómo se construye la ciencia, cómo es el método científico, cuáles son los momentos, los pasos, ¿no? ¿Qué elementos tiene? Pero así como muy, muy por arriba, ¿saben? Así que no se preocupen, digamos, porque ese es el objetivo. Pero sí, es difícil. Y yo siento que a la distancia siento que es más difícil todavía. Bien, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, preguntarles, vieron que en la clase 5 que habla de diseño hay una evaluación, una autoevaluación. ¿La vieron? ¿La intentaron hacer? ¿La hicieron? ¿Qué, qué, qué onda con ese examen? O esa evaluación. No es un examen, sino una actividad. ¿Vieron las preguntas? ¿De qué se tratan? Sí, profe, no la hice, me fue mal en ¿Estás re enferma, la, Dani? sí, en la evaluación. Sí. em, Calculo que el cuadro debe estar mal Ahí vamos a y ver. bueno, y las otras tengo dudas también en las Bien. respuestas. Bueno, hola Malvina, Zoe, Maciel, Axel, Ana. Bien, les voy a compartir el examen que habla Dani, que obvio le fue mal. Dani es excelente estudiante, a ver, le fue mal porque no tiene las herramientas conceptuales para que le para resolver bien el examen, pero no es porque ella, digamos, no es un hay factores externos, digamos, por los cuales a nadie le puede ir bien, digamos. Bien. Acá dice actividad de repaso. Bien. Fíjense, dice identificar los componentes y elementos implicados en los diseños de investigación. Esta clase, que ahora la vamos a repasar, la vamos a ver, la de los diseños, que habla fundamentalmente, nosotros trabajamos, ¿se acuerdan cuando les di ahí el capítulo 1 de Hernández Sampieri para que leyeran sobre las diferencias entre enfoque cuantitativo y cualitativo y mixto? ¿Se acuerdan? Entonces esta clase se refiere a esa. Hicimos foco ahí porque ahí vamos a ver la clase escrita y vamos a ver el programa. Eh, pero no vimos más diseños que ese enfoque metodológico. Hay muchísimos, hay, no sé, para todo en categorías a nivel de ciencia, para todo a nivel de método científico, hay innumerables instrumentos y herramientas de investigación, pero innumerables, ¿bien? Entonces, obviamente que nunca vamos a poder ver ni la gran parte, no nos dan los tiempos, pero sí por lo menos los más básicos, pero para esto ahí les voy a dar material. Bueno, ven, caso único, intensivo, extensivo, eso no lo hemos visto. Bien, por eso es que Dani, o sea, no iba a saber qué poner si no lo hemos visto. Por ejemplo, en los diseños de investigación explicativos tampoco los hemos visto, que ahí les voy a dar el material, se incluyen estrategias experimentales, ¿verdad? No sabemos por qué, no lo vimos. La clasificación, bueno, esto de no, esto podría ser algo, bien, pero tampoco hemos hecho foco acá. Tampoco, los tipos de diseño descriptivo. Bien. Y en el texto de No habla desde ¿se acuerdan de problematizar? No habla de los diseños en sí. O sea, habla en material que está complementario, de todo el material que tienen, vieron de la clase uno ahí algunos de los textos, pero no del que tenían para la clase esta misma. Bien. Bueno, eso para que tengan en cuenta, pero ahí voy a la clase. ¿Ven? Enfoque y diseño. Enfoque y diseño. Bien, acá que Inoue habla todo de lo que es el diseño de investigación, de qué se trata en líneas generales, ¿no? Más a nivel de conceptualización, pero no de categorización. Y estos los elementos que algunos hemos visto, porque esto, a ver, el diseño de investigación habla cuando
literal, cuando uno dice, bueno, voy a armar una investigación, voy a armar un proyecto de investigación. Ya el diseño habla de toda esa confección de todo ese proyecto. Bien, entonces por eso es un tema como súper complejo. Entonces, estos son algunos elementos que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, los primeros los hemos visto, tema, problemas, no, objetivos de investigación, estado de la cuestión que vendría siendo los antecedentes, que también se le dice estado de la cuestión es la ciencia, estado de la cuestión, la ciencia, el marco teórico, ¿bien? Hasta acá vimos. Nosotros ahora empezamos con esta clase 7 acá con aspectos metodológicos, operacionalización, recolección de datos, bien. Bueno, o sea que esos elementos hemos visto algunos, pero el diseño incluye todo, ¿bien? Cada uno algo, métodos científicos y sus enfoques. Y acá ya toda la clase empieza con qual y quanti, ¿no? Qual y quanti, métodos a esto. Nosotros acá hablamos de algunos, ¿se acuerdan? Yo hice hincapié a partir de lo que había salido cuando veíamos estas diferencias entre el qual y el quanti, eran los métodos que utilizaban, ¿no? Y salió el inductivo y el deductivo. ¿Por qué? Porque de estas conceptualizaciones, a mi ver, incluso son los más difíciles de comprender a diferencia de esto. Miren, método analítico, son todos tipos de métodos de procesamiento de la información. Método analítico, sintético y científico. Pregunto, el analítico y el sintético. Ustedes ya saben, ¿cierto? Esto lo han visto en las etapas metodológicas globales, digamos, a modo general de los deportes. Son tres etapas. Tenemos, ¿no? La global, la analítica y la sintética o sincrética, ¿no? Depende de los autores, ¿cierto? ¿Lo vieron eso, no? Los métodos, no. ¿Sí o no? Mica me dice sí, Iñaki me hace como más o menos, ¿lo vieron o no? ¿Cuáles son las grandes etapas? Son tres grandes etapas de enseñanza metodológica de un deporte, del que sea, es para cualquier deporte. En la global, ¿qué enseño? La técnica aplicada al contexto de juego. No, esa es la última, Iñaki. ¿Cuál? Ponele, vos tenés, tenés un grupo de chicos que nunca, no saben, no, nunca han jugado vóley. Vamos a poner el vóley porque por ahí más. En lo global, la lógica del deporte, la lógica interna Bien. más o menos del deporte. Bien, Roma. La lógica. No empiezo enseñándole la técnica, sino tiene que comprender la lógica de juego, que es que la pelota logre pasar por arriba de la división al otro terreno, al terreno del equipo contrario, y evitar que la pelota toque mi terreno de juego, ¿cierto? O sea, esta lógica de cómo hago tanto, esa lógica. Que empiezo con juegos adaptados, ¿no? O sea, ni siquiera necesariamente puedo hasta hacerlo con globos, ¿no? Depende de la edad de los chicos. Esa es la etapa global, la lógica interna del juego. Bien. Analítica, como dice la palabra, empiezo y desarmo. Ahí empiezo con la construcción, la enseñanza metodológica del acercamiento de las técnicas, ¿no? Que empiezo con lo más simple, lógicamente, pero con la técnica deportiva y las posiciones de juego, ¿no? Ya con lo que vendría siendo dentro de lo que es el reglamento, por así decirlo, las reglas de juego. Empiezo a introducir desde ahí, que la etapa analítica es la más larga, ¿no? Analítica. Y la última, sincrética o sintética, ¿sí? Que es esta, uno de las dos etapas, es la lógica del juego con toda esta parte, esto que vos decías, Iña, de la técnica aplicada, como decías, a la lógica del juego, no me acuerdo cómo dijiste. Bien, que es Sí, a la situación de juego, al deporte. al deporte. La Ya, situación. ya en el juego propiamente dicho, al deporte, bien. Entonces acá es lo mismo, bien, fíjense, método analítico, estudia las partes que conforman un todo. Porque en el deporte es como que yo desagrego, desarmo, bueno, golpe arriba, golpe abajo, incluso dentro del mismo golpe arriba, golpe abajo, ahí está la enseñanza también analítica, metódica, ¿no? Para lograr esa habilidad compleja. Bien, estableciendo, dice, sus relaciones y causa y naturaleza y va de lo concreto a lo abstracto, ¿sí? Esto, de lo concreto. Por ejemplo, la lógica de juego sería lo abstracto, en este caso, ¿no? Lo concreto, la técnica de juego, cómo le pegó la pelota. Bien. Entonces, en ciencia es lo mismo. Método sintético, porque esto no es, esto, bueno, sí, es de conocimiento científico, pero digo, se aplica a un montón de cuestiones, no es solo para el método científico. Sintético, estudia las relaciones que se establecen entre las partes para reconstruir un todo o unidad. Esto es lo analítico, hago todo en un juego, ¿sí? El deporte en sí, el vóley. ¿Qué es el vóley, no? A partir del reconocimiento y comprensión de dichas relaciones, bajo la perspectiva de la totalidad, va de lo abstracto a lo concreto, al revés. Bien.
en esta vez la lógica de juego de lo que es el vóley, que es un deporte, bla, 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 bla. Después, a cómo llego a jugar concretamente el deporte. Bien, funciona, es lo mismo. Bueno, y el método científico como procedimiento riguroso, o sea, ya, digamos, todos los otros, estos métodos, que son como, vendrían siendo como métodos de procesamiento de la información, o podríamos decir como formas de pensar, ¿sí? O procesar el conocimiento, el método científico, a diferencia del resto, tiene todo como una estructura, es como, está todo armadito, es todo un proceso, o sea, hay que hacer esto, después esto, como una receta, ¿vieron? De cocina. Bien, ya está todo como pautado, cuáles son los momentos, las etapas, lo que tengo que hacer. Pero bueno, pero eso a modo de. Pero después fíjense, sigue todo con quali quanti, quali quanti, quali quanti, ¿ven? Quali, que van a profundizar en metodología 2 un cuadro comparativo, enfoque mixto, bien, y ahí termina, ¿sí? Bueno, ahora voy a ir al programa de la materia para ver cómo vamos, porque eso es lo más importante que ustedes tienen que siempre revisar de las materias, los programas, para ver realmente si se está respetando o si vimos todo, ¿entendí todo lo que está en el programa? Porque, repito, las clases, tanto escritas como acá, son intermediarias, digamos, de que hacemos, son mediaciones pedagógicas, se les llama, que hacen los docentes con respecto al contenido para facilitarles a ustedes la comprensión de esto. Esto es lo que ustedes tienen que corroborar en todas las materias que lo saben, ¿sí? O que comprendieron. Fíjense, unidad 1 que es fundamento epistemológicos de la metodología, que esto lo vimos, ¿se acuerdan? Conceptos de epistemología, metodología, métodos, métodos técnicas, diferenciación entre los conceptos de doxa y episteme, que no vimos concretamente doxa, pero sí episteme. Ahí vamos, racionalismo, realismo. Bien. Características generales de la ciencia, tipo de conocimiento, la distinción entre hechos y datos, distinción entre metodología, método técnica, enfoques metateóricos de la ciencia, que es lo sincrónico, no los vimos así con esta clasificación porque este es como el trasfondo. Ustedes a los chicos, cuando le enseñan vóley, no les explican, bueno, vamos a hacer este ejercicio metodológico para que ustedes puedan ir, a un niño, ¿no? Incorporando esto y esto, o sea, no dan como fundamentos, digamos, hay cosas que que no se explican, o sea, es para fundamento pedagógico, pero no tiene peso desde el otro lado, bien, por eso es como que no lo vimos con estos nombres, a eso voy, enfoques metateóricos de la ciencia, los sincrónicos y los diacrónicos. Bueno, pero es eso, hipótesis, teoría, ley, lo que es paradigma, matriz y programa. Pregunto, de esta unidad, que obviamente, porque hay cosas, les dije, como doxa, que no hemos visto, que incluso no están desarrolladas en la clase y no hemos visto puntualmente. ¿Qué sienten de ahí? Que no conocen o no sé, que tienen dudas conceptuales o lo que sea, de la unidad uno. ¿Qué es la epistemología? Porque las preguntas de examen siempre son de ahí, del programa, ¿bien? ¿Qué es la epistemología? Pues puede ser una pregunta de examen. ¿Qué es? ¿Qué era episteme? Que está ahí, doxa y episteme. ¿Se acuerdan? Episteme era conocimiento. Bien, Lautaro, Conocimiento conocimiento. y opinión, algo así. ¿El estudio del conocimiento? Bien, el estudio. Es la ciencia. Acuérdense que todo lo que termina en logia, logia es estudio. Estudio, ciencia. Es la ciencia que estudia al conocimiento científico. ¿Quién dijo algo de opinión? ¿Qué dijo? Conocimiento de opinión. Escuché la voz, pero no sé. Yo en Doxa. Bien, bien, Mica. Episteme habla del conocimiento, que está mediado, ¿se acuerdan cuando hablamos de conocimiento vulgar, científico, ¿no? Episteme hace más, hace alusión, la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento, no cualquier tipo de conocimiento.
¿Qué conocimiento? Científico. Bien, el científico. Entonces el doxa vendría siendo como, no es en sí el conocimiento vulgar, sino viene más desde el conocimiento científico es racional, se supone, ¿no? De acá, de la mente, del pensamiento. Y el doxa es ese conocimiento más que viene desde otro lugar, ¿no? Como más desde las creencias, desde, ¿sí? Desde el sentir, por así decirlo. ¿Bien? Entonces medio que se contrapone con el científico, que es más racional. Bien. Bueno, ¿qué más? Miren, les pregunté epistemología y no me sabían responder. ¿Qué más ven de la unidad uno o que sienten que no hemos visto? Eso es racionalismo, empirismo, racionalismo, realismo. Tiene que ver con el objeto sujeto, ¿sí? Racionalismo son todas corrientes filosóficas sobre las cuales se sustenta la ciencia. ¿No vieron nada de esto en filosofía? Toda esta primera unidad es de filosofía. Bien. El racionalismo y el empirismo de la empiria, de la experiencia, ¿no? La razón y la experiencia. Eso es lo que lleva a congregarse lo que es la ciencia, ¿bien? De ahí nace la ciencia. Racionalismo y realismo, cuando veíamos esto de verdad, de la realidad de la verdad. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Toda esta en primera unidad está, la profe la sustentó sobre Kuhn, sobre el texto de Kuhn. Por eso eran más de 300 páginas de Thomas Kuhn. Bien, paradigma, matriz, bueno. Entonces, más o menos está clara esa primera unidad. Toda la primera unidad es súper abstracta. O sea, no hay nada concreto de aprendizaje. Es todo abstracto. Repito, es una cuestión de preparación mental, no es a nivel tanto conceptual o de herramientas conceptuales específicas. Bien, unidad 2, momento proyectivo de la investigación. Se introducen a los estudiantes en la idea de momentos de la investigación, especialmente en la unidad de momento proyectivo, como inicio de los trabajos investigativos. Bueno, conceptos de plan, programa y proyecto. Tema de investigación se refiere ahí, ¿no? Observación como punto de partida de la investigación es que la vemos observación, la tenemos la clase que viene, ¿bien? Tenemos la clase que viene, que vamos a hacer un ejercicio de entrenamiento porque la otra tenemos parcial. Problema de investigación y formulación de objetivos. Tipos de diseños. Acá está, fíjense, estructura emergente y flexible. Son algunos nada más. No los hemos visto, pero ahí les voy a dar. Distinción de los enfoques cualitativos y cuantitativos, marco teórico, referencial, conceptual, estado del arte. ¿No? Esto es lo último que vimos hasta la clase pasada. Miren, vieron en la clase uno que tienen. Ah, no, lo voy a abrir porque lo tenía abierto, pero como que al cerrar la compu se me. Miren, voy acá a ir a archivos, voy a ir a Hernández Sampieri y ustedes pueden elegir el autor que quieran. Yo no es porque diga que Hernández Sampieri sea el mejor, nada que ver, sino porque es el más sencillo, por lo menos para comenzar, a mi criterio. Todos los autores están muy buenos, lo que pasa es que la mayoría, excepto Sabino y Hernández Sampieri, el resto son como eh, más elevados, digamos. Uno necesita tener como una base ya para poder comprender, ¿sí? A esos metodólogos. Eh, voy acá al de la sexta edición, que incluso hay otros manuales de Hernández Sampere que están más completos que este, pero bueno. Miren, esto anoten, ¿sí? Igual yo les voy a mandar por noticias, pero a modo recordatorio. ¿Se acuerdan que habían visto para el quali y el quanti el capítulo uno, ¿sí? Definición, enfoque, quali y quanti, y habíamos visto la 3 para el planteamiento del problema. Fíjense que el capítulo 2 sigue. Esto les puede ayudar incluso ahora para la construcción del TIF. Dice, origen de un proyecto de investigación cuantitativa o cualitativa. La idea. ¿Por qué? Hernández Sampieri habla de la idea, así como no habla de problematizar, ¿no? Que todo trabajo de investigación comienza a partir, o problema de investigación, no, está bien, trabajo de investigación comienza a través de la problemática. Hernández Sampieri, porque son criterios distintos, dice que comienza, así como muchos autores también coinciden con él, dice que todo proyecto de investigación o toda investigación comienza a partir de una idea, no necesariamente un problema, perdón, de una idea. Incluso se grafica esto con el foquito encendido, ¿no? Una idea, porque yo no necesariamente tengo que identificar una problemática o un problema para poder investigar. Simplemente en esto de pensar, ¿no? De las preguntas filosóficas, de poder decir, ¿la educación física actual podría ser distinta? Y no estoy partiendo de como hablando de un problema en sí, ¿no? Estoy hablando si podría haber una educación física distinta en la escuela. Entonces es esto, decir, bueno, la idea podría ser, no sé, innovar o la innovación en la educación física escolar, ¿no? Entonces, es esto para que lo tengan en cuenta, porque depende de los autores que lean, todos van a decir cosas distintas, digamos, son aportes, que está bien y que está mal.
todo está bien. Son criterios. ¿Bien? Por eso también es complicada, Iñaki, creo, esta materia, porque no hay cosas certeras, ¿viste? No hay conocimiento único. ¿Qué es lo importante? Bueno, profe, ¿qué hago yo? ¿De dónde me agarro para aprobar la materia? ¿No? Bien, de donde ustedes quieran. ¿Cuál es mi consejo? Obviamente, porque no les va a dar la vida, no es que cursan, ustedes viven para cursar esta materia nada más, entonces no les va a dar la vida para leer todo el material. Entonces, vean más o menos y elijan un autor. Elijan un autor y listo. Y con el que más se sientan cómodos, el que más le comprendan o que coincidan con su forma de pensar. Eso es lo que se busca. Y de ahí, después, cuando digan, no, bueno, un trabajo de investigación comienza, un proyecto de investigación comienza por la idea, porque Hernández Sampieri, bien, y sustentan sus palabras con autores. Eso es lo más importante, porque ya estamos en un nivel en que, repito, lo que está bien o está mal, chicos, ni siquiera en el deporte. Aquellos docentes o aquellos que son más los entrenadores, esto de que está bien o está mal, eso es muy de escuela tradicional. La mirada actual no pasa por ahí. El conocimiento no es único, ni hay uno válido, ¿sí? No es absoluto. Todo depende de un montón de criterios, de perspectivas, de ideologías, de posturas teóricas corrientes, todo. Entonces, hace incluso la riqueza, esto es lo que se busca. Pero siempre sustentando, como ustedes tienen que rendir materias, entonces en ese rendir materias tienen que validar que ustedes saben, respalden lo que dicen con autores y listo. Hernández Sampieri dice esto. Ahora, si yo pienso igual o no, Hernández, le digo al profe, Hernández Sampieri piensa esto. Y listo. No, no hay forma que me pueda retrucar el profesor. No, eso está mal. Ok, acá Hernández Sampieri dice esto. Bien, se busca eso. Bueno, entonces vuelvo al tema, vieron que teníamos de diseño ahí en la unidad 2. Acá tengo capítulo 7 de Hernández Sampieri, les digo, yo les repito, hablo, no, porque no me da el tiempo para hablarles de todos los autores. Tomo este porque a mi criterio es el más sencillo, repito, pero ustedes pueden buscar otro autor de los que está el material ahí en el aula. Si no encuentran siempre por el índice, buscando los conceptos son los mismos, por ahí le ponen otro nombre, pero fíjense, si no, si tienen dudas o no encuentran, me escriben y yo les ayudo, les digo, les indico para dónde, de ese autor, dónde está el material, ¿bien? Acá Hernández Sampieri está, el capítulo 7 dice, elección del diseño de investigación. Bien, para que tengan. Todo este material es de refuerzo, porque repito, ni siquiera lo que está ahí en el programa, eso así tan acotado, ni siquiera es eso. Entonces voy a apretar acá, diseño de investigación, y fíjense cómo, al ser un manual, se supone que es algo más práctico. Fíjense cómo Hernández Sampieri acá ya me hizo un grafiquito mucho más sencillo. Obviamente que esto no son todos los diseños, los tipos de diseño, pero por lo menos los más básicos, ¿sí? Entonces, por lo menos para poder comprender, porque miren, acá abajo me dice. ¿Ven? ¿Qué es un diseño? Bueno, una vez que se precisó el plan de problema, bueno, a nivel conceptual. Pero fíjense esto, lo más importante. Entonces, vean este capítulo, la clase que viene lo vamos a ver, ¿sí? Que es en sí los tipos de diseño de investigación, los más básicos, como digo. Esto, no experimentales, tales experimentales, no experimentales, bueno. Transaccionales, transversales, esto es lo más básico que hay, pero es infinita la categorización. ¿Bien? Bueno, eso, capítulo 7. Ahora, vuelvo arriba. Entonces, capítulo 7 para lo que es los diseños. Así no nos queda colgado ese tema de la unidad 2. Vuelvo al índice. También les paso el capítulo 9 que es sobre el tema que vamos a trabajar hoy, que tiene en la clase 7, pero acá está la parte más teórica. Para complementar la clase, hoy vamos a hacer una actividad práctica ¿sí? De recolección de datos cuantitativos. Miren, y en la página 217, porque fíjense, miren este capítulo lo que es a diferencia de los otros. Miren, es larguísimo. Bien, pero yo les marqué acá en la 217, acá, ¿ven? Cuestionario. No lo quiero apretar porque si lo cliqueo me va a llevar ahí. ¿Ven? Cuestionarios. ¿Qué tipo de preguntas se pueden elaborar? ¿Conviene usar preguntas cerradas o abiertas? Bueno, todo ese mundo. Entonces, porque ustedes en la clase 7 tienen cuestionarios, no tienen todo lo que son los métodos de recolección. 217. Entonces, ahí para que tengan material de apoyo a. ¿Bien? Bueno.
Después, la clase que viene, vamos a ver algo, después de que vean este capítulo también, por lo menos en la parte de cuestionarios, vamos a ver, miren, acá, fíjense, en la 2.11 dice la operacionalización, el tránsito de la variable al ítem o valor. Esto es fundamental, pero lo vamos a ver también la clase que viene. Hoy vamos a hacer directamente un ejercicio más práctico. Bien, a ver si... Perfecto. Bueno, con respecto, estaba mirando así, no me olvidaba nada. Con respecto a Hernández Sampieri y eso que nos había quedado más colgado, digamos, de diseños, bueno, ahí tienen el capítulo 7. Entonces para que repasen, vemos algo la clase que viene. Y por lo menos el cuadrito, ver es, no es que vean todo el capítulo, vean lo que ustedes consideren también. Esto es como un entrenamiento de saber discernir qué es lo principal o qué ustedes creen. O sea, no hay forma de desarrollar criterios propios si no hay lugar a, ¿sí? Entonces, lo que ustedes, repito, no es que tengan que leer todo. Vayan sacando información que a ustedes les parece lo más valioso, ¿sí? Y el capítulo 9 recolección de datos, que hoy vamos a hacer. Vamos a empezar con una actividad práctica o pragmática y vamos a ver, vamos a seguir profundizando la clase que viene. Junto, la clase que viene, repito, está el tema de observación, entonces vamos a aprovechar ahí. Bien. Eh, ¿Dudas con respecto a esto? ¿Dudas? ¿La estoy haciendo muy complicada? Yo sé que la estoy haciendo complicada, pero quiero saber cómo se sienten ustedes. Para unos puede ser complicado y para otros no. Yo siento que con este repaso, profe, como que a mí me sirvió, como que me sentía perdida, Bien, y ahora con esto que fuimos al programa y que recalcaste como los autores o las páginas, como que a mí me organizó. bien. Porque yo veo por ahí como que la clase, como también como es una mediación, no alcanza a tocar todos los temas, viste, del programa, entonces como que también es como un montón de información, viste, como mucha información y como es fácil perderse. Entonces digo, bueno, de última, esto, que vayan con el manual, que sepan que pueden tener esto de aprender a usar los libros también como de refuerzo, ¿no? Que ustedes los puedan manejar libremente, no es que tienen que ser lecturas obligadas o no, sino que los manejen a su favor, digamos, como dispositivos de aprendizaje. Eh, pero bueno, yo sé que es complicada esta materia, cuando es primera vez que la ven es complicada, pero no se preocupen, miren, vamos a ir, vieron que incluso la profe les puso, ya en la clase, voy a ir a la clase 7, les puso en la clase 7 habla, aparte de la actividad que vamos a hacer, pero la voy a modificar, vieron que dice indicaciones para el TIF, que yo al principio leí rápido y había comprendido como que tenían que hacer como una primera entrega, pero no, porque vieron que tiene una fecha de entrega acá, 10/11, claro, es la fecha para la defensa. Miren, acá la profe dice lo de los autores. ¿Leyeron esta actividad, la del TIF? ¿La pudieron ver? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que yo la clase pasada les había dicho algo de que ya podían empezar a armar el momento proyectivo, ¿cierto? Porque más o menos los elementos teníamos. El problematizar. Miren, la idea, ahora estoy pensando, ¿no? La idea de Hernández Sampieri que dice que comienza, vendría siendo lo que Inou le habla o que habló la profe también en la clase de tema. Porque la idea se plantea como una afirmación, ¿no? Como algo más general y abstracto. Entonces podría venir siendo también como el tema. Eh, entonces ya podían comenzar a armar el momento proyectivo, ya lo tenemos, ¿no? De la problema, o sea, esto de problematizar con todos sus elementos, que incluso Hernández Sampieri le agregaba el elemento de viabilidad, que no me acuerdo si lo hablamos acá, a diferencia de no, que era la viabilidad, díganme si lo hablamos o no, si no lo hablamos. Y bueno, después esto, los objetivos de investigación, las preguntas, los objetivos, la hipótesis que todavía no lo vemos, pero no importa, eso va ahí. Preguntas, objetivos y la parte del marco teórico. Y ahí más o menos terminamos. Le estoy diciendo como a grandes pasos, pero a grandes rasgos. Pero ustedes fíjense que tienen que tomar, o sea,
ir armando el TIF a partir del material bibliográfico. Vieron que acá la profe le puso, basándose en la lectura de toda la bibliografía, ¿ven? Como yo les digo, no nos da la vida, ¿bien? Entonces, que escojan, acá les puso varios autores, pero por ejemplo, Saltalamaquia es un autor su libro se llama, es un profesor acá argentino, falleció hace un par de años. Su libro se llama Investigación Constructivista, pero en realidad habla todo del método también de investigación desde una mirada, desde un enfoque cualitativo. Entonces, digamos, no les va a servir, va a ser confuso para ustedes para este momento. Por eso, si no, miren, fíjense el documento metodológico del Ministerio. ¿A qué hace referencia acá la profe con esto? Que no importa el autor que tomen, mientras tomen algún autor o dos autores, o sea, no importa, que fundamenten toda su presentación en autores. ¿Bien? Eso es lo importante. Bueno, ¿qué más? Bueno, dice, confeccionar, esto sí o sí, hay que utilizar, chicos, la tecnología sí o sí para poder armar esta serie de etapas, momentos, pasos, ¿no? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? A modo de receta. No solo lo que hago, sino obviamente van a tener que presentar toda la fundamentación de decir, bueno, por ejemplo, ¿por qué hay que problematizar? ¿Por qué se problematiza? ¿O por qué es importante el contexto en en la problematización? ¿O por qué es importante la pregunta? No sé, bien, o sea, tienen que como profundizar en cada uno de los elementos lo que puedan. Bueno, y utilizando acá un recurso tecnológico, puede ser Canva, la que quieran. Les repito, que seguramente se los dije la clase pasada, que a medida que lo vayan viendo no, lo vayan armando, tienen dudas, lo vamos viendo acá. La idea es que puedan comenzar a armarlo ya. Por eso la profe les puso la consigna ahora. Bien, bueno, y como dice ahí, ¿no? La parte de entrega, que es la formalidad. Pero bueno, es eso. Pero es importante esto, que tomen, esto de lo que les decía, de que tomen algún autor de referencia en sí. Bien. ¿Empezaron? ¿Algún grupo ya empezó a armar el TIF o no? No. ¿Hay dudas con el momento proyectivo de alguno de los elementos? ¿Está más o menos claro el primer momento? Para que tengan en cuenta en la presentación, no solo el dispositivo, sino no todo tiene que ser palabras, ¿sí? Traten de salir, digamos, de lo conocido, no sé. Digo, apelen a la creatividad también. Que no sea algo tan estático. ¿Saben manejar recursos de presentación? Sí, me imagino, ¿no? ¿O solo manejan PowerPoint? Hola, Sofi, Tomás. Yo personalmente me manejo con PowerPoint y con Canva. Creo que no, Ok. con eso no me salgo de esa zona de confort. Pero hay un montón, Lautaro, hay un montón. Pero ese es muy bueno también, ¿eh? Es muy lindo porque es más dinámico también. Y encima ahora todos los dispositivos vieron que les han puesto la IA, o sea, entonces nos ayuda más todavía. Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad, creo que difícil, ¿bien? Así que... Anoten, voy a explicar por pasos. La clase 7 entonces trabaja sobre los instrumentos, ¿o no? Los instrumentos de recolección de datos, desde un enfoque cuantitativo. ¿Se acuerdan que hablamos de un enfoque cuantitativo? Hablamos de recolección de datos en un cual y se habla de construcción, hilando fino, ¿no? Siendo más perfeccionista, se habla de construcción de datos. Bien, ¿qué características qué conocen que pudieron ver de la clase de esto, de recolección, la clase 7 de recolección de datos? ¿Qué instrumentos tenemos? ¿Qué métodos? ¿Se acuerdan cuando hablamos en una clase de las diferencias entre métodos, instrumentos? ¿Se acuerdan?
y herramientas, creo que algo le habíamos sumado herramientas. En la recolección de datos, ¿qué entendieron? ¿Qué son los instrumentos o los métodos de recolección de datos? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Vamos a Los aclarar instrumentos son el con qué se lleva a cabo la técnica que usamos para para qué. esa investigación. Pero ¿para qué, qué Lautaro? ¿Qué de la investigación? Viste que la investigación es grande. ¿Para qué? ¿Qué utilizamos para qué? Para el momento de no sé, la investigación, diga, el con qué. En ese caso, en la clase vi que aparecieron las encuestas, que es una, Bien, entonces ¿para qué sirve la encuesta? A ver, tomemos la encuesta. ¿Para qué sirve? Para recolectar datos. Para organizar, analizar los datos, Bien, ahí voy a obtener hacer. una información precisa. Bien, Giselle y Mica. Lo que dijo Giselle es para recolectar. Mica dice para analizar. ¿Y qué decías? Y procesar, Mica. Analizar y. Organizar, visualizar. Bien, analizar, organizar, visualizar es una etapa que viene después. Y la encuesta, en este caso, como método de recolección de datos, es para, como dice eso, para recolectar datos. Después, para analizar, organizar y todo eso, vamos a utilizar otros instrumentos, otros métodos, ¿bien? Mica, para que no. Entiendo que por ahí en la literatura como que mezclan todo, pero, o sea, estoy hilando fino. Es más, eso pertenece, ¿se acuerdan los momentos de Sabino? El proyectivo, el metodológico, esto que estamos viendo ahora es parte del metodológico, y después estaba, ¿se acuerdan? El práctico, que es de recolección, que ahí viene siendo esa parte más de análisis, Mica, de análisis y organización, viene en el momento que viene, digamos, que el próximo que viene, digamos, no en este. Entonces, como dice el término, ¿sí? Métodos e instrumentos de recolección de datos, simplemente para juntar datos, para conseguir datos. Bien, y entonces, ¿la encuesta qué es? ¿Es un método? ¿Es un instrumento? ¿Qué es? Es el instrumento. Bien, no. Una Es, técnica. es el método, y ahí voy a explicar por qué. En la encuesta es Ahí el instrumento sería la- la qué, las preguntas, la forma. el ¿Cómo? cuestionario. Ah, Hilando muy fino, pero después cuando hablamos como todo, como sabemos, o sea, ¿no? Decimos instrumentos y sabemos a qué se refiere, pero hilando fino, ¿se acuerdan que vimos en una clase esto? Entonces, el método es la encuesta, porque así como la encuesta es como lo más utilizado por excelencia del Quanti, ¿sí? ¿Cuál sería el del Quali que le equipara? ¿Qué es lo más utilizado como instrumento? Como método, perdón. La entrevista. Bien, bien, Dani, la entrevista. Son los más utilizados desde los dos enfoques. Bien, vamos a la encuesta. La encuesta, ¿por qué se dice que son métodos? Porque hay toda una construcción conceptual detrás de eso. No es simplemente, hay todo un método, ¿no? Justamente, hay una serie de pasos para llegar a la construcción de ese cuestionario, de ese instrumento. Bien, entonces, habla no solo de la construcción, sino de la aplicación y el posterior. O sea, toda la aplicación, desde que yo construyo el instrumento o tomo algo que ya está validado, lo aplico, vuelve. O sea, hay todo un procedimiento, un método de tratamiento, ¿bien? Para la recolección de datos. Por ejemplo, en el quali, que es más complejo todavía, les doy ese ejemplo con la entrevista. Yo tengo, bueno, la entrevista que tiene que además ser validada. Yo tengo que construir a partir de una operacionalización que lo vamos a ver en la clase que viene. Construyo la entrevista, las preguntas, la tengo que enviar a tres pares especialistas, no solo en la problemática, sino que sean especialistas metodólogos que tienen que, ¿por qué tres? Tienen que aprobarla dos de los tres, ¿no? Entonces tiene que estar validada por especialistas. De ahí que me la validan, hago, ¿no? La pruebo. Y de ahí recién, que veo que funciona bien, la mando. La mando, no, perdón. Empiezo a hacer las entrevistas, esa es la encuesta. Empiezo a hacer las entrevistas cara a cara, ¿no? Se graba. Además que yo como investigadora tomando apuntes, se graba.
Se desgraba literal, que gracias a Dios tenemos herramientas, ahora aparecieron herramientas para no hacer ese trabajo manual porque era tremendo. Se desgraba literal, literal todo, de ahí se mete a los sistemas, se va procesando toda palabra, toda coma, todo lo que va diciendo y se va codificando. Esa es la parte de análisis. Pero toda esa construcción de la validación con los pares, del proceso de cómo se entrevista, todo el proceso técnico y la forma de preguntar y de llevar a cabo la entrevista, toda la grabación, la desgrabación y todo eso es parte de ese constructo, de ese método de entrevista. ¿Bien? En ciencia. Bueno, la encuesta es más sencilla, pero también tiene todo un procedimiento. Entonces, por eso se dice que es un método. Entonces, la encuesta es el método. El instrumento es el cuestionario, que el cuestionario que viene siendo. Ahí sí sería el instrumento. Claro, el instrumento viene siendo como un conjunto de preguntas, ¿o no, Lautaro? Un conjunto de preguntas, ¿no? Bien, viene siendo el instrumento. Eh, bien, ahí, hasta ahí llegamos. Pregunto, además de la encuesta, ¿qué otros métodos tenemos en educación física para recolectar datos? Y ya hemos hablado acá algunos. ¿Qué otros métodos tenemos? Los test, Bien, las baterías de test. Bien, los test. Las baterías de test para que, va, hemos hablado algunos para medir la condición, las capacidades físico-motrices, ¿no? Como condicionales, ¿cierto? ¿Conocen en educación física otros test para otras, para medir otras variables, otras cosas? No sé si para educación física, pero la antropometría es una forma también de... Bien, muy bien, Giselle. Sí, sí, lo usamos un montón en educación física. Sí, sí, en la parte más de salud, incluso que se miden incluso con las capacidades físico-motrices, incluso en el área, por ejemplo, cuando vieron en la venta de deportistas, en el fútbol, ¿no? Que ahí está el comercio, se hacen todo ese tipo es un combo de mediciones. Hasta se miden o no sé si hoy en día seguirá siendo así. Yo creo, calculo que sí, tal vez observan también otras cuestiones más, pero desde la tradición yo creo que lo deben seguir haciendo, que se miden hasta la cantidad de fibras musculares rojas o blancas, por ejemplo, un deportista. Pero sí, nosotros en educación física lo usamos un montón desde el ámbito más desde la salud y del deportista. Sí, muy bien. Los análisis antropométricos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Conocen otros? Miren, yo los que más conozco es del campo de la psicología del deporte. Es donde más, porque les recuerdo que desde la psicología, como viene de las ciencias médicas, desde este enfoque más cuantitativo, van a observar mucho más desde ese lugar, desde las ciencias biológicas exactas. ¿Se acuerdan que hablábamos que el quali viene más de las ciencias sociales y humanas? Entonces, el enfoque cuantitativo pertenece más a esa rama. Entonces, todos los que son trabajos más desde el campo de la salud, desde las ciencias médicas o del entrenamiento, que también vienen, ¿no? Desde estas corrientes más militarizadas, vamos a tener estos enfoques más cuantitativos y vamos a tener un montón de baterías de test o recursos que ya están validados. Todos esos test, es más, se llaman así por quienes los crearon. Pasaron por el método científico para la creación de esos instrumentos y métodos, ¿bien? De recolección de datos. Se arman proyectos de investigación para generar nuevos instrumentos y métodos de recolección de datos. Bien, bueno, en la batería de test método, ¿cuál sería el instrumento de recolección? ¿Y cuál sería la herramienta? Método, instrumento, herramienta. Hilando fino, ¿no?
Si el método, hay la batería de test o tales test. ¿Cuál es el instrumento? Piensen. Tomen un test, el que quieran. ¿Ustedes ven eso en alguna materia, las formas de evaluación? ¿O lo saben por otros lados? Yo tuve una materia anual, no me acuerdo bien cómo se llamaba, evaluación, creo que era evaluación de la educación física o evaluación, no me acuerdo, pero me acuerdo que se llamaba evaluación, era uno de los componentes de las materias, pero no. Veíamos todos los distintos, y esto fue hace, no sé, como 20 años, y era toda mucha tecnología aplicada. Disponemos, me imagino hoy en día, no, que no estoy en, disponemos de mucha tecnología para medir. No, profe, como que ahora no se están usando tanto esos test en lo que es educación física, ¿no? Por lo menos en los profesorados. Nosotros sí en atletismo eh, nos hicieron hacer como para tener una referencia y poder entrenar los diferentes ritmos, pero en sí no nos enseñan lo que son los test. Claro, pero viste, la ponerle Dani, esas baterías de test, o sea, son viejísimos, pero digo, hoy en día tiene que haber muchísimos otros, y seguramente atravesado por la tecnología, por eso les digo, cuando yo lo estudié ya estaba la tecnología, hoy en día de ser mil veces, digamos, y tal vez son más integrales, se me ocurre a la hora de evaluar, ¿no? Bueno, a ver, batería de test, o tomo algunos test, sería el método. Ok, ya test preestablecidos. El instrumento, bueno, digo, por ejemplo, en el Cooper, bueno, es todo el protocolo, cómo se realiza el test, ¿o no? Esa es la medición. Tengo la gente, la muestra, los tengo que medir, no sé, la capacidad aeróbica, ¿sí? El consumo de VO max, consumo de oxígeno máximo en forma indirecta, ¿no? El Cooper me ayuda en forma indirecta. Ok, tengo que todo el protocolo de cómo se realiza el test de Cooper lo aplico para recolectar datos, para observar los datos, ¿no? A cuánto llegan. Bueno, y las tablas de contraste de esos datos que me da esta muestra con los establecidos, ¿cierto? Que yo hago una comparativa y ahí saco números. Bien, ese es el instrumento, todo el protocolo de aplicación del método, o sea, de este específicamente, supóngase yo voy a tomar una batería de test, digo, quiero medir consumo de oxígeno máximo, o sea, resistencia aeróbica, bien, consumo de oxígeno máximo. Tengo el yo-yo test, voy a tomar Cooper y voy a tomar el laboratorio. em, el consumo. Entonces voy a tomar esa batería, esos tres, uno consumo de oxígeno directo y los otros indirectos, para medir resistencia aeróbica. Entonces agarro y bueno, tomo esos tres. Entonces cada uno de esos va a ser, el de yo-yo test va a tener su instrumento, el yo-yo test, el otro el Cooper y el otro en laboratorio. Repito, todo el protocolo, las tablas de contraste para sacar los números y después voy a tener la herramienta de recolección de datos que va a ser mi grilla, ¿se acuerdan que esto algo les había hablado? Mi tabla con sujeto uno alcanzó en esta tanto, en esta tanto, en esta. Sujeto 2 bien, ese va a ser la planilla donde yo tengo los datos integrados de toda la muestra, ¿bien? Pero el instrumento, así como en el cuestionario perdón, en la encuesta es el cuestionario. En la batería de test va a ser todo este protocolo de los test, ¿sí? De medición, protocolos de medición. Pero esto hilando fino entre los conceptos. Pero después van a ver, cuando uno habla, por ejemplo, en los instrumentos, ¿cuáles fueron tus instrumentos, no? ¿Cuáles métodos? O sea, esto es correcto, la utilización de palabras. Lo que pasa es que, bueno, para que tengan un poco de referencia. Bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí. Veo que igual está con la teoría, estamos como medios verdes, ¿sí? Entonces vamos a ir a la práctica. Después lean el capítulo que les dije, el capítulo 9 era, ¿no? Sí, de recolección de datos cuantitativos, específicamente del cuestionario, porque vamos a ver más específico cómo se construye. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los voy a volver a dividir en grupo, en los grupos como vienen armados, y tienen que buscar trabajos científicos bajo cualquier formato, por lo menos dos, ¿sí? Para ver
estas grandes diferencias. Hay un mundo de instrumentos de recolección de datos, métodos distintos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar trabajos de investigación y simplemente identificar, vayan, y primero identificando, obviamente, como siempre, las variables del objeto de investigación. Bien. Eh, Porque queremos saber qué se investiga y qué se usa para investigar eso, para medir eso, ¿no? ¿Qué herramientas o instrumentos se utilizan para investigar eso? Entonces, primero tengo que identificar cuál es el objeto de estudio y después me voy a la parte metodológica, que van a estar, tienen que estar los desarrollados esto, los métodos, los instrumentos de recolección de datos. Entonces, ahí que van a ver y traten de ver qué dicen los investigadores sobre esto, qué información dan. Hay muchos investigadores, todo depende obviamente de cada trabajo, que dan información sobre la construcción, cómo llegaron a construir eso. Hay otros que ya eligen, otros que ya están validados, ¿bien? Algo importante. Los trabajos que tienen que buscar tienen que buscar de enfoques cuantitativos, ¿bien? Enfoque cuantitativo. Entonces tienen que buscar al menos dos trabajos científicos con un enfoque cuantitativo, identificar el objeto de estudio e ir al trabajo, a la parte metodológica, a ver cómo midieron ese objeto de estudio. ¿Bien? ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los autores sobre estos instrumentos? Eso, nada más. ¿Repito? ¿O se entendió? Busco dos trabajos científicos con un enfoque cuantitativo. Identifico, vieron que en el título están, no las variables. Si tienen dudas, vayan al objetivo. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuáles son las variables que van a medir? Porque lo que se mide con el instrumento son las variables de investigación. Bien, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? Y ahí voy con qué midieron en ese estudio, qué utilizaron, qué instrumentos de recolección de datos utilizaron para medir eso. ¿Y qué habla sobre el instrumento? ¿Cómo lo construyeron? ¿Cuáles son los fundamentos que dan? Bien, eso, nada más. ¿Ahí se entendió? ¿Cuánto tiempo creen que les va a llevar? Van a decir una hora. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos identifiquen los trabajos que sean cuanti y lo otro lo vemos acá. ¿Bien? Bueno, 15 minutos es lo máximo que les puedo dar. Me llaman si me necesitan. A ver, ahí está. 8 salas abro. Ustedes elijan las salas. Me avisan si necesitan ayuda para ir a las salas. Profe, entonces le quiero hacer una consulta, ¿no? Entonces el instrumento sería ponerle un ejemplo. Si yo estoy haciendo una medición de la flexibilidad de la articulación del tobillo, ¿no? Sí. El instrumento sería el centímetro o la regla y la herramienta sería la tabla con la que yo voy a utilizar Ahí el el instrumento sería parámetro. el protocolo que te dice cómo medir la capacidad físico de flexibilidad. Viste que hay un método de cómo medir. Sí, O sea, ponele, si vos medís claro, que te flexibilidad del dice apoyar cajón, con flexibilidad del tobillo, tengo que apoyar el pie bien bien. pegado a la pared y llevar la Bueno, rodilla hacia adelante. todo eso, ¿viste? Ese protocolo de cómo, ¿viste? Lo que vos le decís a la persona que haga. Sí. Bueno, eso es el instrumento, todo ese protocolo. Y después ponele la Ah, bien. medición, Como el paso a paso. exacto, y la medición después que vos contrastás con una tabla que te dice Sí, cuáles son los rangos, ¿viste? Bueno, todo eso es parte del instrumento. Todo eso es el instrumento. bien. ¿Y la herramienta? Y la Y- herramienta es una planilla donde vos vas a tener, ponele, entonces sujeto uno, qué valores, sí, ponele, en cada test que vos le vas marcando, los valores. La herramienta en sí es esto, donde vos vas a tener todos los datos juntos de todas las personas de la muestra. bien, listo.
ahora sí. Es muy Ahí técnico, es muy como muy, pero igual después cuando hablas como, viste, como, sí. Bueno, me manda a la sala 6. dale. Ahí está. Gracias. Simón, ¿necesitas ayuda? Ah, no se fue.
Dani, ¿encontraron? ¿Alcanzaron a encontrar? Profe, sí, vimos uno. Después estábamos empezando a buscar en otro, pero no llegamos a terminarlo. Ok. No. Bueno. Ahí volvieron todos. Quería aclarar algo y que había dicho Mica, ¿se acuerdan? Que estaba mirando la clase, pero para sacar, digamos, pues, la confusión que pueda haber. ¿Viste? ¿Vieron cuando Mica decía, cuando les pregunté sobre el instrumento de recolección de datos que eran, ¿no? Y que Mica dijo que eran para analizar, recolectar, analizar, organizar. ¿Bien? Bueno, ahí les comparto la clase. Porque la clase en un inicio, bien, si bien el título habla de recolección de datos, encuesta, pero fíjense que después empieza a hacer como una introducción al tema sobre instrumentos y herramientas, pero de investigación, no de recolección de datos. Bien, entonces fíjense, dice, las herramientas de investigación constituyen herramientas de investigación, imagínense que tenemos todo, tenemos herramientas para la construcción del problema, herramientas para la construcción del marco teórico, herramientas para la recolección de datos, herramientas para, o instrumentos, como quieran llamar, o herramientas para el análisis, bueno, y así. Entonces, acá está hablando como esto, Mica, para que no, habla como en general de los instrumentos y las herramientas en investigación en general, ¿bien? Y después, por eso vieron que acá dice organizar, analizar, visualizar, ¿bien? Y difundir, que es lo último. Y habla de esto de también, ahí sigue desde lo que debe tener una herramienta, todas a modo general, ¿no? Para que sean como llegar a esa objetividad, para que sean utilizables, que sean confiables, ¿no? La estandarización, la precisión, la validez y la fiabilidad. Y después recién, miren, técnica y su relación con los instrumentos, acá empieza a hablar de lo que es recolección de datos, ¿bien? Pero bueno, eso quería aclarar porque si no tal vez queda como que estoy contrariando, o sea, como que, sí, para que no haya confusión, digo. Porque, repito, en el método no solo, cuando hablamos de instrumentos, no solo hablamos de recolección de datos, sino ya vamos a ver la parte de análisis. La estadística es una de los métodos por excelencia que les he dicho de análisis de información o de datos cuantitativos, por ejemplo. Entonces ahí ya hablamos de un método también, de otra herramienta. ¿Bien? Bueno, ¿todos pudieron encontrar trabajos o no? ¿Se les complicó? Sí. Sí, genial, un gran paso. Bien, ¿quién quiere compartir la misma metodología de siempre o quieren contarnos o lo que quieran? Compartir por ahí me parece más fácil a modo de ejercicio. Ahí comparto el artículo que usamos nosotras. Dale, genial, Romy. Ahí se ve. Sí, bien. ¿Ahí cuáles son las variables de estudio o el objeto de estudio? Eh, habla sobre, bueno, la educación formal y el deporte de élite en adolescentes. Más que nada, marca como las barreras que tiene los adolescentes en llegar al deporte de élite. Bien. ¿Cómo midieron esto? ¿Cómo Acá. hicieron para medir este objeto? Espere que lo busco. Acá, dice, participaron del estudio 408 sujetos de 14 a 17 años y se aplicaron algunos indicadores, que son encuestas para atletas de elite, bueno, de Irlanda del Norte, relacionados con el deporte. eh, Se calcularon frecuencias porcentuales. Bueno, acá habla de los contrastes entre el sexo, lugar de residencia, el Bien, tipo de deporte. Este tipo de pruebas, que bueno, deben ser un tipo de prueba ya establecido, ¿no? Que es Manning, Witter and Wallis. bien. Acá como le explica, y en esta parte Además de que encuestas, es un apartado, además de que encuestas utilizaron otros métodos también. ¿Entendí bien?
Em, sí, sí, son pruebas, pero son encuestas que tenían como sí, nunca, a veces, Ah, ok. casi siempre. Utilizaron entonces unas encuestas ya Ya, que están validadas, no las construyeron ellos. claro. Ok, bien. No, que son esas, las de, ¿ves? ¿Y en el apartado metodológico Altis. dice algo más de del instrumento o no? Sí, lo detalla más. A ver, Ahí, bien, para que vean que es importante, ¿no? Ahí está. Toma algunos acá, indicadores. Ujú. Ah, sí, toma algunos. Ah, toma entonces encuesta de referencia, pero no es que aplica sí, directamente. Ujú. Fíjense, Sport Northern indicadores. 2012, o sea, ¿dónde fue publicado? ¿Dónde? Bien. Bien, más específicamente la encuesta utilizada incorpora indicadores orientados, habla, ¿no? del instrumento. El cuestionario se aplicó en Sí, modalidad auto. Fíjense, no solo que habla, digamos, de la construcción del cuestionario, sino que después habla de cómo se aplica. ¿Ven? Autoadministrado, se trabajó en grupos deportistas, con asistencia de coordinadores, fíjense. Ujú. O sea, con asistencia, pusieron a los, ¿qué dice? A los entrenadores o quién pusieron para asistir, para evacuar dudas, dice, ¿no? de los frecuentes protectores respuesta No, con. eso respecto al tratamiento de los datos, eso ya es en la parte de análisis de datos. Sí. Bien, ¿algo más que vean que... Fíjense cómo detalla qué es lo que va preguntando en el cuestionario, ¿no? Algunas de las cuestiones. Bien, bien, muy bien. Entonces, encuestas que armaron a partir de otras referencias, de otras validadas, y bueno, y hablan de la aplicación. Bueno, muy bien, Roma. Bien. Este estudio de cuándo, de qué año no me fijé. Me parece importante Eh, ser actual. sí, es bastante nuevo. Ujú. Es un profesor de la INE, es un profesor de la Matanza, Ajá. que Es 2019 sí, Ah, es bien. nuevo, sí. la publicación. Sí, porque, bueno, no sé si sabían, Ahí pero el está. deporte, sí, de alto rendimiento, o sea, es un problema los adolescentes cuando empiezan de niños y llegan a una edad en la adolescencia que hay un abandono y una gran deserción en el deporte, no sé si sabían. Entonces, cuando más, digamos, se debería reforzar para preparar, es como hay un gran abandono y son muchísimos los factores. Es muy investigado porque la verdad que es un problema para el deporte competitivo, ¿no? Bien, muy bien. ¿Qué más? A ver, otro trabajo. Entonces, ahí surgieron encuestas, digamos, un cuestionario. Bien, vamos a ver qué otros instrumentos aparecen también, ¿no? Viendo esto en la educación física, qué se está investigando actualmente y qué se está utilizando para medir, para investigar. ¿Qué más? La forma de a través de los cuestionarios después de comparar por estadísticas también es otra forma. Eso, Sale de los cuestionarios, pero después ellos hicieron como una comparación según las respuestas que tenían que ver por el sexo, la edad, todo por estadística. claro, esas son las variables que ya vamos a ver, son las Ah, variables de la muestra. Por ejemplo, hay una cosa, son las variables del problema, que son las que nosotros hemos visto, y otra cosa son las variables de estudio en el sentido de variables de la muestra. Por ejemplo, hay como variables comunes en que uno cuando trabaja con personas, digamos, cuando la muestra son personas, hay variables comunes como el género, la edad, no sé, puedes utilizar también el rango social, las zonas geográficas, o sea, depende del estudio, pero digo, esos datos como que siempre están como de trasfondo, ¿no? Para poder ver otras cuestiones si surge, si hay una relación entre nuestras variables u objetos de investigación con esas variables más pequeñas, ¿no? Por así decirlo, más comunes por así decirlo. Entonces eso es como habitual, digamos, pero son las variables de la muestra en sí, variables de la muestra que no son las mismas que las variables de investigación, ¿sí?
Es decir, cómo estos obstáculos, creo que así no, los obstáculos se dan del deporte en adolescentes, no decía otra cosa. El deporte y qué más, el deporte de élite y cuál era el otro, el acceso, no me acuerdo. Y la escuela formal. Ah, la escuela formal y el deporte de élite, digamos, si eso, este estudio se ve atravesado o afectado por el género, la edad, o no sé, o sea, o las variables que vos viste ahí, Ron. Bien, vamos, chicos, otro trabajo. Bueno, nosotros, profe, Dale, comparto pantalla. Mónica. A ver, como la pantalla. Bien, este es nuestro artículo, relación de sobrepeso y obesidad con nivel de actividad física, condición física, perfil psicomotor y rendimiento escolar en la población infantil 8 a 12 años de Popayán. ¿Dónde es Popayán? ¿Dice? ¿Saben? Eh, Mira. México, Ah, si no leí mal, ajá. creo que era México. Bien. ¿Cuántas variables hay? ¿Hay un montón o no? Sí, es lo que hablábamos con Iñaki. ¿Cuáles son las... Espera, vuelvan otra vez para ver a ver ¿cuáles son las variables ahí? Sobrepeso y obesidad, Sí. bueno, después con actividad física, condición física, perfil psicomotor Y y rendimiento rendimiento. escolar en población No, infantil, no, son un todo, montón. Sí. midieron todo, quisieron Sí, medir todo. ¿Cómo Todas miden? juntas tiraron. Todo, sí. A ver, bueno, ahora usan bastantes métodos. Acá dice, 800 escolares participaron para la determinación. Se aplicó la ujú, encuesta, acá que hablabas de las variables que se tienen en cuenta, sociodemográfica. bien. Un cuestionario, Ujú. un test, ¿De marcha? Sí. la, Son un montón. eh, sí, escala de Bohr. Acá Sí. hay otro que dice batería da Ok, Fonseca. ok. Y después, más abajo, te explica mejor para qué se utilizó cada... Bien. Explica cada método. Eh, Claro, y vieron que ahí decía también que uno de los criterios que ya vamos a hablar de muestra, eh, hablaba del IMC. Índice de masa corporal. Ajá. Y Como que después seleccionaban a tenía la el otro que muestra era. de acuerdo al IMC, ¿era así? claro, Ahí está, un poquito más acá, arriba. más Ahí arriba. está. Pero ahí habla de la Eh, masa... Ujú. No, mire, sí, criterios de índice de inclusión. cintura cadera. Ya vamos a hablar de la muestra, pero la muestra, hay muchos tipos de muestreos, pero una es que es intencional, que se selecciona. Digo, no, bueno, a todos los que les dé el IMC por arriba de tal valor, entran en mi muestra. Entonces es una muestra intencional. ¿Bien? Bien. Ok. Entonces se habla de criterios de inclusión o de exclusión. ¿Bien? Sí, siga. Muy bien. y- bueno, eso acá para determinar el perfil psicomotor, se utilizó Bien. la batería da Fonseca y el rendimiento Bien. según los criterios. Bueno, Bien. eso. Bien. O sea que utilizaron todos test o instrumentos ya validados, ¿cierto? Acá el método sería una batería de test. Incluso ya para el criterio de selección de la muestra está incorporando algo ya estandarizado, como es un IMC, que sabemos que no es muy objetivo, que digamos, ¿cierto? Pero bueno, fíjense la mirada, ¿no? La mirada de los investigadores. Bien, muy bien. Esto a modo de acotación. Vieron que la muestra decía de 800 estudiantes, ¿no? O deportistas, no me acuerdo cómo decía. La muestra de 800 personas. Escolares. Escolares, gracias Mica. Eso habla de un enfoque puramente cuantitativo, ¿no? Incluso todos esos instrumentos, toda esa batería de test también. Fíjense cómo el cuanti, el enfoque cuanti, lo único que tiene como por ahí, como que puede salir, tiene un poquito más libertad para la confección, el cuestionario. Pero después todos los otros instrumentos, todos los otros métodos que se utiliza, ya está validado, ya está estandarizado. Es como decir, bueno, voy a cocinar algo y ya tengo ya a la Juanita que me preparó todo, ¿no? Tengo todo ahí a disposición. Entonces, simplemente, ¿dónde está mi diversión? En escoger lo que creo más conveniente para medir esto, nada más.
pero ya está todo armado, ¿bien? Cosa que en Quali no es así. Bien, muy bien, chicos. Em, ¿Quién más? A ver. Entonces acá apareció, digamos, batería de test y cuestionario. ¿Qué más? A ver, otros trabajos. Miren, estaba pensando, vieron que tenemos la clase que viene, no, la otra tenemos parcial uno. Entonces, a modo de, a ver qué piensan mientras alguien se decide a compartir el trabajo. Eh, Quería a modo de entrenamiento para el TIF, para la defensa, que fuera como con la misma modalidad en cierta forma, ¿no? Entonces estaba pensando en, eh, estoy pensando, es una propuesta, pero ustedes díganme qué les gustaría también. Estaba pensando como en hacer alguna actividad así como hacemos ahora, de esto mismo, porque debería ser en la misma línea, y que les doy la consigna, bueno, van, buscan así en grupo y después presentan, bueno, y eso sería el examen, ¿no? Es más, se me ocurrió incluso como dentro de lo que hemos visto, se supone que tenemos que evaluar lo que hemos visto, lógicamente, entonces, como a cada grupo darle alguno de los elementos, ¿no? Para que busquen y para que identifiquen el trabajo y bla, bla, bla. En esas opciones he estado pensando. No sé qué piensan, qué opinan. Sí, profe, porque hoy recién lo hablábamos con las chicas y creo que llevarlo a las prácticas es mucho más fácil que quizás cuando hay que explicar teóricamente. Sí, Se nos hace más un matete y un enredo de términos que cuando hay que buscarlo en el artículo. sí, bien. Es que, Quizás, no sé, será más complicado en el momento que lo tengamos que hacer nosotros, sí. pero identificar y buscar es fácil, no es algo muy complejo. Bueno, viste que es O fácil sea, creo que lo más difícil va a ser cuando lo tengamos que que hacer. hacer, ¿no? Y te diría que todo es relativo, como, es como, no sé si han escuchado que para saber escribir o para escribir fácilmente hay que leer. Viste que son como habilidades, pero como que una cosa ayuda a la otra. Pero bueno, que es lo fácil y lo difícil, viste que es bastante subjetivo, ¿no? Eso por un lado. Pero esta materia está contemplada dentro de las teóricas, pero tradicionalmente en todos los o sea, en todas las carreras están como talleres, porque ¿cómo se aprende? ¿Qué dicen los autores? ¿Cómo se aprende a investigar? Investigando. Entonces, por eso también nos está haciendo más difícil como estudiando los de la teoría. Pero bueno. Bueno, y en base a eso había pensado para la clase que viene, vieron que siempre les he hecho buscar a ustedes, la clase que viene yo voy a preparar todo un material más diversificado con respecto a esto, ¿no? De enfoques cuantitativos en educación física, de trabajos de investigación, para mostrarles el mundo de los instrumentos y lo que se utiliza, ¿bien? Porque siempre igual en las búsquedas de ustedes, que está bueno porque desarrollan otras habilidades, también queda limitado por los tiempos y por un montón de cuestiones. Entonces les voy a buscar, les voy a preparar un material a modo de entrenamiento para el parcial para la clase que viene, así trabajamos con ese material que voy a seleccionar. En eso había pensado, pero bueno, ustedes me van diciendo, ¿sí? Bien. ¿Quién quiere compartir? Vamos. Maciel, Axel, Tomás, Ana, Sofi, Simón, Mercedes. Vamos, chicos. Zoe. Profe, yo estaba en el grupo con Roma. Ok, bien. Vamos. Si quieren, me pasan a mí el link del trabajo y yo lo comparto y bueno, y vemos. Creo que la semana que viene vemos observación y bueno, y los temas que esto que dijimos de pendiente, que vamos a ver algo de diseño de lo que está ahí Hernández Sampieri, y vamos a hacer este ejercicio con los trabajos, o sea que cuáles serían los temas que entran en el parcial uno desde la primera unidad que habla de paradigma, conocimiento, epistemología, bla, bla, bla. Ya la segunda con los momentos de Sabino, con el proyectivo en profundidad, ¿sí? Problematización, pregunta de investigación, objetivo de investigación, marco teórico, y entraría esto, instrumentos de recolección en Quanti
y observación es el último. ¿Bien? O sea, entrarían todos esos temas. O sea que todos, La 1 y la 2 sería. la uno y la 2 y algo de la 3 porque esto que estamos viendo ahora, instrumentos, es Ah, una parte, no está al principio de la 3 pero viste, está en la 3 ya, Roma. Dale, Zoe, a ver, ahí, ahí comparto, estoy abriendo. Mm, 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 mm. Ahí Zoe me pasó un artículo. A ver. Ah, es publicidad. Dale, ahí está. Bueno, esperen que me apareció millones de publicidades. Cerrar. Ahí está. Debe ser un artículo muy buscado porque es impresionante la cantidad de publicidad. Bien. Bueno, bueno, chicos, los escucho. Esperen que estoy tratando, se me tildó la computadora. Ahí, ahí, acá está. Ahí está. ¿Cuáles son las variables acá de observación, de estudio? Bueno, profe, ahí más abajo te va a aparecer, ellos como Abajo. instrumento utilizaron la recolección de datos, como que los estudiantes respondían a las encuestas, entonces abajo de todo están como todos los resultados de esas encuestas. Bien, entonces hicieron. ¿Cuáles son cuáles son las variables de estudio? A ver, que miremos todos, chicos, a todos. ¿Cuáles son las variables ahí de estudio? el aprendizaje educativo. Sí. Bien, el aprendizaje cooperativo y esa es una variable. ¿Y la otra? Evaluación de los estudiantes. Bien. O sea, los estudiantes frente al aprendizaje cooperativo. Entiendo, habría que ver el objetivo, pero entiendo como que evalúan a los estudiantes. No, yo entiendo, no sé. A ver, habría que ver bien, pero no importa, es los estudiantes frente al aprendizaje cooperativo. A ver, ahí dice, el objetivo consistió en determinar la percepción de los estudiantes de secundaria sobre el aprendizaje. ¿Ven? O sea que los evaluaron a ellos. Entonces, es esto, la percepción de los estudiantes, adolescentes, secundaria, y el aprendizaje cooperativo en educación física. Bien. Fíjense que ahí lo primero que habla es de la muestra, que ahí ya lo vamos a hablar de la muestra. Pero bueno, miren, fíjense eso que dice, el enfoque fue cuantitativo, que eso lo vimos con el enfoque metodológico, no experimental, eso es del diseño, que tienen en el capítulo ahí que les di 7 de Hernández Sampieri, de tipo descriptivo transversal. Todo eso habla del diseño e investigación. ¿Bien? Después pasa al instrumento, al método. Se aplicó un cuestionario tipo Likert. ¿Qué es Ujú. tipo Likert? ¿Se acuerdan que algo habíamos hablado, no? ¿Habían escuchado alguna vez Likert? La escala de Likert. ¿Nunca? Bien. La escala de Likert habla de una escala de 5 opciones, que yo puedo modificar eso. Likert es el señor que creó, digamos, esa escala, ¿sí? De validación. Entonces, por ejemplo, algo les he hablado. Que frente a una pregunta, bueno, las respuestas pueden llegar a ser posibles, pueden ser siempre, por ejemplo, estoy tirando ejemplos, ¿sí? Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Bien, cada una de esas respuestas, supónganse que siempre sea un 5, casi siempre 4, a veces 3, casi nunca 2, nunca uno. ¿Bien? O de 0 a 4, no importa. La cuestión es que se cuantifica, o sea, esas respuestas son palabras, ¿no? Entonces, ¿yo cómo paso esto a números si me está dando respuestas en palabras? Es para eso la escala de Likert, para cuantificar
¿sí? Hacer cuantificable eso que es más discursivo, que es cualificable. Entonces, por eso la escala de Likert, para después sacar los datos en forma numérica, convertir, es una conversión de los datos para poder utilizar la estadística para analizar dichos datos. ¿Bien? Eso es la escala de Likert. Entonces ya ahí me está indicando que el cuestionario va a tener esta estructura metódica de lo que es la escala de Likert. Después dice, validado mediante juicio de expertos, ¿vieron lo que les decía? Y prueba piloto. Prueba piloto lo pruebo antes de enviar las encuestas. Compuesto por 8 ítems, o sea, el cuestionario tiene 8 ítems, ¿sí? Que abarcan dimensiones de comunicación afectiva, o sea, que los ítems están englobados en dimensiones. Esto lo vamos a ver la próxima clase, espero que podamos hacer todo en operacionalización, pero es en dimensiones. Una, la comunicación efectiva. Otro de apoyo, o no, esa es una. Dimensiones de comunicación, no, deben ser distintas. Comunicación efectiva, apoyo y reconocimiento entre miembros del grupo. Y mejora el desempeño, esa es otra, mediante el trabajo en equipo. Después, se efectúa un análisis, esto es fiabilidad. ¿Qué tan confiable? Esto ya lo vamos a ver. Pero es del instrumento, Cronbach. Es, es un método para validar la confiabilidad de las respuestas. ¿Qué tan confiable fue este cuestionario? Imagínense, ¿ven? La precisión, lo metódico y lo exhaustivo que es con respecto a la aplicación. O sea que no. La ciencia tiene esto. Eso es el método de rigurosidad científica. ¿Bien? Entonces esto después de que hice todos los cuestionarios, de todas las encuestas hicimos, pasamos esto por un análisis de fiabilidad, que son todas fórmulas. Obviamente esto es todo no lo hacemos nosotros manuales como antes se hacía manual. Bueno, y un análisis de frecuencias mediante tablas y gráficos utilizados. ¿Se acuerdan cuando hablábamos los gráficos de tortas, de barras, ¿no? Eso es la frecuencia con respecto a las respuestas. Bien, fíjense, utilizando SPS 23. SPS ahí es un software, o sea, es una herramienta de análisis estadístico. ¿Sí? SPS, ya lo vamos a ver algo. Vamos, pero al final, lo vemos en la última unidad. Cuando veamos análisis descriptivo, digamos, de estadística descriptiva. Dice, bueno, esos son los resultados, no se encontró correlación significativa, esa es la resultado. Bien, Zoe. Chicas, no sé con quién estaba Zoe. ¿Encontraron algo más? Voy a la parte de método, algo que quieran, no sé, alguna, No, algo. Sí. era más o menos lo que dice ahí. Si bajás, están las tablas, los porcentajes, o sea, lo que ellos fueron haciendo. Bien. Ahí habla de la muestra, fíjense, población de estudiantes entre 16 y 18 años. Por ejemplo, ¿qué sería un criterio de inclusión o exclusión? Inclusión que estén entre 16 y 18 años. No va a entrar nadie a la muestra de exclusión, sería alguien de 20, queda excluido. Es un criterio de exclusión, por ejemplo, ¿bien? Bien, respecto acá, fíjense, instrumento de recolección de datos, los investigadores elaboraron un cuestionario compuesto por 3 dimensiones, hasta 3 dimensiones y 8 ítems, en búsqueda. Bien. Ahí está, acá están las que yo les dije, les Y di la Likert. la escala de Likert. ¿Querés hablar vos, Ana? Bueno, lo que habíamos buscado era eso, o sea, la tabla decía en acuerdo, desacuerdo, totalmente desacuerdo. Bien, Es ahí, como lo que vos dijiste, pero usan otras palabras nomás. claro, porque en realidad la escala de Likert no te dice las palabras, sino es una cuestión de la cantidad, que pueden ser 5, lo más común son 5, pero también se pueden utilizar 4, ¿ven? Como ahí hay 4 opciones, no hay 5. Bien. Acá están esto. Fíjense, fíjense que no está. Instrumento, miren, instrumento para la recogida de datos. Y fíjense que no están las preguntas. O no está el cuestionario, ¿o no? ¿Ven? Por esto tiene que ver, esto, dimensiones, ítems, tiene que ver con lo que vamos a la clase que viene, que es operacionalizar la variable. Ellos tomaron. em, ya me acuerdo, me había olvidado cuál era el objeto de estudio de la investigación esta. Era la percepción de los estudiantes, de estos adolescentes, frente al aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Fíjense que Sí. no parece aprendizaje colaborativo, ni, fíjense, pero, ¿qué hicieron? ¿Qué es esto? Lo voy a aprovechar este momento, ya que tenemos ese material ahí.
Los investigadores dicen, bueno, quieren observar cómo es la percepción de los estudiantes frente al aprendizaje colaborativo. Ahora, ¿se acuerdan cuando teníamos previamente que elaborar el marco teórico, el marco referencial conceptual? Bueno, a partir de toda esa elaboración de ese marco conceptual, de la delimitación de la cancha a nivel conceptual, es que los autores ahí escogen, así como yo les digo a ustedes, elijan algún autor, bueno, ellos escogen teorías, digamos, frente a lo que se desarrolla dentro de lo que es el aprendizaje solidario no era colaborativo. Bien, entonces, indudablemente en la teoría tiene que haber salido que este aprendizaje colaborativo está compuesto por esto, ¿no? Como elementos, digo, yo estoy hipotetizando, ¿bien? Estoy comunicación efectiva, apoyo y reconocimiento entre miembros, mejora del desempeño mediante el trabajo en equipo y tal vez muchas otras más, me imagino yo, en un aprendizaje colaborativo. Pero estos investigadores tomaron esas tres dimensiones de análisis, son dimensiones de análisis. ¿Bien? Entonces, toman cada una de ellas y las operacionalizan. Eso que dice ítem es operacionalizar. ¿Qué quiere decir? Esto de porque ¿qué es la comunicación efectiva? ¿O qué es el apoyo o reconocimiento entre miembros del grupo? ¿No? ¿Cómo yo observo y mido esto en forma así, directa? Bien, entonces estos son los ítems que son los descriptores o se les llama también criterios de observación. Bien, es esto. Por ejemplo, comunicación efectiva. Una buena comunicación facilita el desarrollo de las actividades físicas. Bien. Entonces, después de esto lo convertirán a preguntas, supónganse, me imagino yo a los adolescentes, le dirán, eh, ¿sentís que tenés buena comunicación con tus compañeros cuando estoy fabulando, cuando realizan actividades colaborativas? Y el chico tiene la opción de contestar, totalmente en desacuerdo. No, miento, tiene que ser una afirmación porque esté de acuerdo. Voy a reformular, no es una Profe, pregunta. Sí, más abajo están los porcentajes de las respuestas. Por ejemplo, la comunicación efectiva. bien, sí, va a estar la presentación de análisis, pero quiero que más o menos se imaginen cómo puede ser el cuestionario este. Voy otra vez, de la dimensión comunicación efectiva, por ejemplo, que le pregunten a los chicos directamente. Ah, no, está bien, son esas directamente. Puedo dejar esa. Una buena comunicación facilita el desarrollo de actividades físicas. Ok, pueden estar totalmente en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿bien? Eh, pero es esto, es como puedo llegar a observar, ¿no? En este pensamiento, en este método más analítico, ¿se acuerdan de lo que hablamos? Más analítico, para poder observar bien concreto esto de la comunicación efectiva, si los adolescentes, exactamente en este punto, desde su percepción, ellos pueden percibir si la comunicación efectiva, si facilita el desarrollo de actividades físicas, si beneficia o no. ¿Bien? Bueno, esto vendría siendo medio como este no es un instrumento para la recogida de datos, esto puntualmente desde la operacionalización de las variables. El instrumento es lo que se le manda a los chicos al cuestionario. Bien, espera que tengo media traba. Ahí voy si quieren los resultados. ¿Ven que los resultados son en porcentajes? Figuras. Esto es de este año, este trabajo. Sí, es del 12/8. ¿De, de dónde es? ¿De qué lugar es? ¿Saben? Eh, A ver. Me llama la atención que los gráficos se ven como bastante precarios, entonces no, me llama la atención. Mm, mm, AF Deportes. Bien, esta revista no es científica, no importa, pueden usarla, pero no es científica en sí. Miren, vieron que acá dice artículos de investigación. Pero las revistas para que sean científicas propiamente tienen que ser validadas. ¿No? Es como, yo me pongo una escuela, yo no puedo ir y poner una escuela, tengo que pedir autorización al Ministerio de Educación, o sea, tengo que tener una validación para habilitar, ¿no? O un gimnasio. Bueno, las revistas científicas lo mismo. Esta es una revista más, digamos, más popular, digamos, no tan científica. Igual es de lo que yo tengo entendido, pero habría que mirar bien. Tal vez a cambio el formato van modificándose. Bueno, bueno, muy bien. Profe, es de República Dominicana.
Ah, República Dominicana. Gracias, Zoe. República Dominicana, qué lindo. Bien. Bueno, muy bien. Uy, chicos, 55. Bueno, entonces también se usó un cuestionario. Fíjense que lo más utilizado entonces por lo general dentro de un enfoque cuantitativo son las encuestas, dentro de un enfoque cuali son las entrevistas lo más común, pero nosotros en educación física, como todavía tenemos esta rama, este pie, digamos, dentro del campo de las ciencias médicas, la salud, el entrenamiento militarizado y todo eso, o sea, todavía tenemos esa línea de, digamos, desde un enfoque más cuantitativo. Por más que fíjense que la temática de esta investigación de la última, el de las chicas, eh, es más un efecto, yo diría que es más un fenómeno de las ciencias sociales y humanas, ¿no? El aprendizaje solidario. Es raro que lo midan desde ahí, pero bueno, no importa, es la cabeza de los investigadores. ¿Bien? Yo, a mi criterio, ese problema de investigación es más, digamos, desde una postura más cualitativa, es un enfoque más cuantitativo que cuántico. Pero bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta de la actividad que tenemos que entregar hoy? Sí, ¿cuál tenían que entregar hoy? Era porque en el sector, en la parte de actividades, decía que teníamos que buscar, bueno, Sí, la de hoy es la que espere que hicimos se la lo semana lea bien. pasada, la de los artículos. Sí, sí. Sí, y después en noticias, usted agregó, además, era el artículo periodístico, el artículo científico, o sea, la nota periodística, el artículo científico es lo que decía en la actividad. Sí, y Y yo la... ahora me cuenta que me lo marcó una compañera Sí. que también dice que hay que poner una tesis. Claro, porque esa es ¿Tenemos la que que poner las hicimos acá en tres? clases. O un artículo, Son tres. ¿cómo? Que la tesis la hicimos acá en clases. Ah, ok. Sí, la tesis. Yo no, no, yo falté. Tesis, O sea que artículo. a ese trabajo le agregamos una tesis. Sí. En realidad, primero había que comenzar por la tesis porque se supone que es más, lo más fácil porque está, viste, como es un trabajo académico, está mucho más estructurado, más clarito que los otros. ¿Les costó encontrar en artículos científicos el marco teórico? ¿No? Ah, bien. Bueno, mejor. Sí, eso, Roma, la tesis. Pero es en grupo el trabajo, ¿eh? Sí, sí, yo estoy como poniéndome al día de todo porque estuve re enferma y antes estuve de Ah. viaje. Igual, si no la tenés, no importa. Si ya lo enviaste así, ya está, no te preocupes. Bien, bueno, último y los dejo. Mientras le voy tomando asistencia, ¿qué piensan con lo del parcial? Ay, no me puedo salir. Háblenme porque no los voy a ver. ¿Qué piensan con el parcial o qué prefieren o cómo? Si no, bueno, si no, háblenlo entre ustedes y me dicen la clase que viene. Un segundito y voy. Por mi parte, creo que así como lo planteó, hacerlo más práctico nos va, a mí me resulta más fácil. O sea, siento que si voy mucho a lo teórico me mareo que yendo a buscar lo concreto. Bien. Sí, yo creo también lo mismo. Eh, ¿Méndez Díaz está? ¿Ana? Sí, acá estoy. Bien. Bueno, Puerto Madryn ya está. Eh, Axel está, ¿cierto? Sí. Sí, presente, profe. Bien. Roger está. Estuvo callado Roger hoy. Mica está. Valentina, no la vi, ¿puede ser? Gonzalo. Ah, Simón, ¿no? Sí, profe, acá. Niña está. Giselle está. Andrea está. Marcos está. ¿O no? ¿Borja Sí, está? profe. ¿Borja? Sí. ¿Maciel? Sí. Bien. Malvina está. Tomás, Sofi y Lautaro sí. ¿Tomás y Sofi no están?
No los vi. Acá, profe. Ah, está Tomás. Ah, está. Perdón, chicos. Bueno, ahí les pongo. Presente. ¿Y Gambaro? ¿Valentina está? Bien. No, profe, faltó. Genial. Bueno, si no háblenlo entre ustedes, me avisan, ¿sí? Me avisan, me dicen la semana que viene, total, nos quedan 2 semanas todavía. Pero bueno, traten de eso, de abordar los capítulos 7 y 9 no completos, pero por lo menos poder comprender un poquito mejor lo que es el diseño, por lo menos el diseño de investigación es el cuadrito, si quieren, y el 9 con la parte de cuestionario, nada más. Bueno, y eso. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, gente, les mando un fuerte abrazo y que tengan muy linda semana. Buena semana, nos vemos. Chao, chao. Chao.